Dios bendiga, hermanas, hermanos. Bien, estamos contentos, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir así rápidamente a lo que es la palabra de Dios. No les voy a quitar mucho tiempo, así que vamos a ir al libro de los jueces, hermanos. Dios bendiga también a los que nos escuchan en la radio. Y pues estos mensajes también se graban y se comparten en Spotify, así que usted puede también seguir el podcast que está en Spotify, se llama Misión Cristiana Hijos de Luz, así que si usted tiene la aplicación de Spotify, entonces ahí busque que ahí están subidos lo que son las predicaciones y también la alabanza que aquí se entona, ¿verdad? Ahí usted lo puede encontrar. Se suben también a lo que es el canal de YouTube, igual que tiene el nombre de la iglesia, Misión Cristiana Hijos de Luz. Y en este momento, así en directo, estamos transmitiendo en la radio Mix LR, también allí donde nos están escuchando, para que llegue a muchas más personas lo que es la palabra de Dios. Bien, el libro de Jueces, hermanos, capítulo 3 y versículo 7. Ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Acera. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayim, rey de Aram Naharayim, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayim, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tenerlos acá reunidos nuevamente, Dios, por darnos la oportunidad de poder alabarte, poder glorificarte, y también la bendición espiritual que venimos, Señor, a recibir en esta mañana. Señor, clamamos a que tú envíes la palabra, a que tú envíes, Señor, una palabra de bendición, una palabra que nos edifique, una palabra, Señor, que nos llene nuestro espíritu. Espíritu de Dios, haz una obra en nosotros y de los que escuchan también, Dios, que tu palabra llegue, Dios. Cada petición que hay, Señor, en esta mañana la ponemos en tus manos. Señor, cualquier petición, ya sea de economía, Dios, de salud, de cualquier liberación, angustia que esté pasando, mis hermanas o hermanos, Señor, las ponemos en tus manos. También en petición especial la hacemos, Señor, por el hijo de Rebeca, Señor, que está padeciendo de su salud, ese pequeño llamado Josué. Señor, envíale salud donde quiera que esté, y calma y tranquilidad a su madre, a nuestra hermana, a Rebeca, Señor, donde quiera que ella esté. Que reciba, Señor, la tranquilidad, porque tú tienes el control de su vida y su pequeño. También, Señor, clamamos por Eduardo, Señor, Barroquín, quien perdió, Señor, su bebé, Señor, hace unos cuantos días, pero Señor, él no ha logrado superar esa situación. Pedimos a que, Señor, tú le des resignación y consuelo y fortaleza, Señor, para que continúe adelante. Señor, clamamos por él, Señor, y cada una de las peticiones que hay aquí en esta mañana, Señor, también las incluimos para que tú hagas tu obra. Haz un milagro, Dios. Y, Señor, que tú prepares nuestro corazón, nuestro pensamiento para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Esas son las peticiones que nos han pasado de oración. Pues ya hemos orado por esas peticiones.
Y hoy vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios, hermanos. Este mensaje, pues lo he titulado El legado de la iglesia. Hemos leído el libro de los jueces, el tiempo en el cual se desarrolló toda la historia que nos narra este libro de los jueces, pues así es conocido como el tiempo de los jueces, donde no habían reyes en Israel todavía, sino que habían jueces, habían hombres que Dios levantaba para juzgar al pueblo, por eso eran llamados jueces. También pues algunos de estos jueces no solamente juzgaban a las personas, es decir, emitir juicio, ¿verdad?, sino que también muchos de ellos también eran guerreros, también eran valientes. La Biblia, cuando menciona a alguien que era valiente, se refiere a que era una persona de guerra. Usted puede leer ahí mucho que los valientes, si menciona eso, menciona o hace referencia a una persona que es hombre de guerra, un valiente. Entonces muchos de estos jueces también eran guerreros. Entonces el contexto, el tiempo que está en el pueblo de Israel era de que eran los jueces que dictaminaban la justicia. En el momento que hemos leído, en el caso puntual de Otoniel, en ese momento ya Josué había fallecido. Josué ya, él había muerto. La muerte de Josué la puede ver antes, en los capítulos anteriores de Jueces. Ahí se menciona cuando Josué murió. Y pues quedaron otros hombres como jueces de Israel, porque ya no estaba el principal que Dios había levantado, el sucesor de Moisés, que era Josué. Entonces el contexto era ese, de que el pueblo de Israel acaba de perder a su líder, ¿verdad?, al que Dios había levantado, y ahora ya digamos que el liderazgo ya no estaba centrado en una sola persona, sino que había muchos jueces, muchos más hombres que Dios levantaba. Pero había una particularidad en el pueblo de Israel, que si usted lee los primeros 3 capítulos de los jueces, en muchos versículos usted va a encontrar una frase que se repite mucho, que es que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios. Si usted es allí bien meticuloso y observador, va a ver que en los primeros 3 capítulos de los jueces, esa frase se repite muchas veces, que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios. Y cuando el pueblo hacía lo malo delante de Dios, lo que hacía el Señor era entregarlos a otras naciones a que les atormentaran, y perdían las batallas. Ellos se querían levantar en guerra contra esos pueblos, pero perdían la batalla porque habían hecho lo malo delante de Dios y se habían ido detrás de los Baales. Así lo menciona, eran otros ídolos que habían en ese momento, en ese tiempo. Esos ídolos eran de esas naciones, de esos pueblos, que en el capítulo anterior menciona cuáles son, ¿verdad?, cuáles eran esas ciudades. Entonces estas ciudades tenían sus propios ídolos, sus propios dioses, y además de derrotar al pueblo de Israel, también les contaminaba con sus ídolos. Entonces el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios, y cuando hacían eso, Dios se apartaba de ellos. Pero cuando ya ellos se sentían ya atribulados, atormentados, lo que hacían era clamar a Dios nuevamente. Pensaban, bueno, estamos atormentados por nuestra propia culpa, entonces volvámonos a Dios, y volvían a ellos a clamar a Dios, y venía Dios y levantaba a otro juez. Levantaba un juez que los liberara de esos otros pueblos, de esas otras naciones que les estaban atormentando. Entonces cuando se levantaba un líder, cuando Dios levantaba a ese líder, el pueblo era liberado y Dios estaba con ese líder y estaba con el pueblo. Pero cuando moría el juez que Dios había levantado, vemos que nuevamente el pueblo de Israel volvía a caer y volvía a decir, ahí va a encontrar usted la frase repetida que dice que hicieron lo malo delante de Dios, porque el líder que Dios les había levantado había muerto. Entonces el pueblo se alejaba de Dios, y cuando se alejaba el pueblo de Dios,
pues eran derrotados por las otras naciones, por los otros pueblos, porque ya no tenían el respaldo de Dios. Y así eso se repitió muchas veces, fue una constante en el pueblo de Israel, de que se apartaban de Dios. Y Dios, pues en su gran misericordia, siempre levantaba a otro hombre que los llevara a la liberación. Lo hizo desde Moisés, cuando los liberó de Egipto, lo hizo con Josué, lo hizo con Caleb y con otros hombres más, que en algunos no se menciona el nombre de esos jueces, pero que Dios levantaba un juez y eran liberados. Entonces Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo. Les comento todo esto, hermanos, para que estemos en el contexto de lo que acá está sucediendo. ¿Qué era lo que estaba pasando? El tema, yo le he dicho, el legado de la iglesia. Y he tomado como ejemplo en este tiempo de los jueces, porque el pueblo de Israel se le dejó un legado. Sabemos de que Josué y Caleb fue los que llevaron al pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a esa tierra que Dios le había prometido al pueblo. Fue Josué y fue Caleb que llevaron al pueblo y que conquistaron esa tierra, esas ciudades, y se establecieron en esas tierras, todo el pueblo de Israel. Entonces el contexto es donde el legado que le quedó al pueblo de Israel fue la tierra prometida, nada más y nada menos eso. La tierra, la que Dios les había prometido, Dios ya se las había entregado. Entonces ese era el legado del pueblo de Israel en ese momento, en ese tiempo. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con la herencia que se les había dejado? Que otros hombres lucharon, otros hombres batallaron, otros hombres se esforzaron y conquistaron esa tierra y se la dejaron a ellos como herencia. Pero ¿qué hicieron ellos con esa herencia, con el legado que les habían dejado? Por eso es, hermanos, que he tomado este tema hoy, el legado de la iglesia. ¿Qué legado nos han dejado a nosotros? ¿Y qué legado nosotros le vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Cuál es el contexto de la iglesia actual hoy en día? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué legado le vamos a dejar a las nuevas generaciones? En el contexto de Israel se le había dejado nada más ni nada menos que la tierra prometida. Ahora, si a nosotros nos han dejado un legado, ¿qué estamos haciendo con ese legado? ¿Cómo lo estamos valorando? ¿Lo estamos continuando o lo estamos desperdiciando? Esta mañana es para que reflexionemos en eso. El pueblo de Israel, pues, lo que ellos hicieron, digamos que uno de los errores más puntuales que podemos mencionar de los que cometieron, pues, es pues que fueron tras otros dioses. Pero también hay otro que quizás es de menor magnitud, se ve así, pero que también es clave en el cual ellos se separaron de Dios. Y es que como Dios les permitió que conquistaran esa tierra y que los vencieran, pero Él dejó pueblos. Usted lo puede ver en el capítulo 2, ahí usted puede ver de que Dios dejó algunos pueblos. ¿Para qué los dejó? Para probar a Israel. Usted puede leer ahí, por cuestiones de tiempo, no voy allí, pero en resumido le digo que Dios dejó a esas naciones para probar a Israel, para ver qué hacían ellos con la tierra que Él les había dejado, con la tierra prometida. A ver cómo administraban aquello por lo que tanto lucharon los otros hombres. A ver qué hacían con eso. Entonces Dios dejó a ese pueblo que no los terminaron de derrotar para probar a Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dice que los hombres tomaron mujeres de esos otros pueblos, de esas otras naciones, de los heteos, los fereceos, jebuseos. Esas naciones, ese pueblo todavía quedó vivo, porque Dios no permitió que los terminaran de derrotar. ¿Para qué? Para que sirvieran de prueba para Israel.
Entonces los hombres de Israel tuvieron el error, voy a decir, de tomar mujeres de esas otras naciones, porque ellos tuvieron que tomar mujeres de su propia nación, de su propio pueblo. Pero ese fue el error que cometieron. Entonces, por la influencia obviamente que tiene la mujer en el hombre, pues los hombres empezaron a tomar los dioses de estas mujeres, porque eran mujeres de otras naciones, de otros pueblos que tenían otros ídolos, a los Baales y de Acera. Eso es lo que menciona. Pues hubieron más, seguramente hubieron otros dioses, pero esos son los más principales que se mencionan. Eran otros dioses. Entonces la influencia de estas mujeres contaminaron a los hombres de Israel. Por lo tanto ellos empezaron a seguir a esos otros dioses. Vea cómo, hermanos, una mujer puede ser de bendición o de maldición para un hombre. La influencia de una mujer en un hombre es tremenda. Las palabras que salen de una mujer pueden llegar a convencer a cualquier líder, hasta convencer a quien quieran, porque ellas tienen, bueno, ustedes hermanas tienen esa gracia, ¿verdad?, de facilidad de palabras y su aspecto pues convence a cualquiera. Entonces la influencia que tiene la mujer en el hombre es tremenda. Entonces eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que las mujeres incitaron a los hombres de Israel a que adoraran a sus dioses. Y allí fue digamos, el punto clave donde el pueblo pues se volvió atrás, que él volvió atrás en la adoración al único Dios verdadero. Pero lo hizo Dios para probarlos, y Dios pues obviamente sabía que eso así iba a ser. Y el pueblo de Israel pues hizo lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los hombres con la tierra que Dios les había prometido? Pues no la estaban cuidando como debía ser. No le estaban dando el valor que tenía. El pueblo era derrotado cuando iba a batallas porque no estaban siéndole fiel a Dios. No estaban administrando bien lo que los valientes lograron, lo que alcanzaron, lo que Dios hizo por ellos, que los sacó de Egipto, los llevó a la tierra donde fluía leche y miel, una tierra de bendición, y no la estaban administrando bien. Actualmente, hermanos, pues aquí en El Salvador, la iglesia evangélica tiene un buen número de creyentes. La iglesia católica quizás puede tener un poco más o están igualadas. Entonces también hay otros tipos de religiones donde hay un buen número de habitantes que profesan ese tipo de religiones. Pero eso es lo que es ahora. Hace quizás unos 100 años, vamos a poner, no estaba esa diversidad de religiones. Aquí en este país, pues yo no conozco mucho la historia, ¿verdad?, de lo que es la iglesia evangélica en este lugar. Los que son más mayores sí la saben. Pero lo que sí sé y lo que voy a hacer mención es que Dios tuvo que mandar hombres pues extranjeros a esta tierra a que predicaran el evangelio. Y por eso fue que pues muchos hombres, muchas mujeres, muchas personas empezaron a creerle a Dios, porque así es, ¿verdad? Que Dios siempre va a levantar hombres que anuncien su evangelio. Y pues así tuvo que iniciar, y así inició en ese país. No voy a mencionar denominaciones, pero inició, ¿verdad?, en ese país. Y muchos comentan de cómo era en aquel tiempo, cómo era la situación de la iglesia, cómo se servía, qué tan estrictos eran, ¿verdad? Porque mencionan de que en aquel tiempo existía lo que es la disciplina, ¿verdad? Hoy no hay disciplina. Bueno, por lo menos no se hace, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero en aquel tiempo pues mencionan muchos, lo he escuchado, de que si alguien cometía una falta, un error, pues lo sentaban y ya no hacía ningún privilegio ni nada, y le daban un plazo, unos 3 meses, dependiendo la magnitud de la falta, unos 6 meses, no sé, ¿verdad?, cuánto tiempo. Ahí dependía de
de cuál era el asunto que se había tratado. Y lo hacían de modo de tener el cuidado, ¿verdad?, de los miembros, de tener el control, ¿verdad?, para no perder, para que el pueblo no hiciera lo que quisiera, ¿verdad? Entonces la iglesia evangélica viene de eso. En un tiempo, pues también he escuchado de que había muchas iglesias donde no aplaudían, donde solo cantaban nada más con su voz y no habían instrumentos, no aplaudían. Quizás hoy en día, quizás hasta todavía de haber algún tipo de ese tipo de religión, o no lo sé, ¿verdad? Pero pasó eso en un tiempo, ¿verdad? También pues no aceptaban a una persona que no se vistiera formalmente, ¿verdad? O sea, era un poco más estricta la cosa antes, ¿verdad? Y lo que se buscaba era mantener el orden, ¿verdad?, de el pueblo. Y sabe, lo que me sorprende es que en ese tiempo nadie renegaba, fíjese. Nadie decía, ¿por qué me han puesto esta disciplina? ¿Por qué? No, sino que la persona lo aceptaba. Y si solo tenía que estar sentado, llegaba ahí y se sentaba y tenía que esperar esos meses hasta que le pasara la disciplina que le habían dado. Y no renegaba a la gente, sino que lo aceptaba. Pero hermanos, hemos llegado a lo que se conoce como la generación de cristal. No sé si usted ha escuchado eso. La generación de cristal, usted ve las redes sociales, va a saber sobre eso, ¿verdad? Hoy en día sabe que están cancelando series animadas de las antiguas, porque tienen algunos episodios, cosas que no son buenas según muchos grupos para los niños, ¿verdad? Entonces cancelan series, cualquier cosita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahora todo va en contra de la disque moralidad de la sociedad, y ahora nadie puede ir en contra de algo o señalar cosas, porque ya pues usan ese término de que lo van a cancelar, o sea, lo van a no aceptan de que alguien pues le critique o que le señale cosas. No, entonces hemos llegado a ese punto, y lastimosamente esa generación de cristal se ha transmitido a la iglesia también de cristal. La iglesia actualmente pues es muy frágil. A la iglesia actualmente hay que tratarle con amor, hay que tratarle con paciencia, hay que pues tratar de soportarla, entenderla, cuidarla. Porque si aquí al frente se señalan cosas que pueden dañar a la persona, entonces la persona ya no tiene aquella madurez para reconocer cuando está equivocándose, sino que lo primero que hace es huir. No se acepta la corrección, porque no es fácil aceptarla, porque muchas veces vamos a sentir que nos están dañando. Un error que sí tenemos nosotros los líderes es la forma en cómo se corrige a las personas. Allí sí tenemos nosotros el error, porque para señalar cosas se debe de hacer una corrección con amor, ¿verdad? O sea, no dañando, no hiriendo. Entonces en ese punto sí estamos nosotros conscientes de que se debe corregir con amor, pero también la iglesia debe reconocer cuando está fallando. Entonces, tiene que ser de ambas partes. Las dos partes tenemos nosotros que trabajar para que pues se resuelvan las cosas. Entonces ese es el legado, hermanos. Eso es lo que está pasando hoy en día. Lastimosamente, pues en sí no era eso lo que, si fuéramos al pasado, hace unos 50 años, y si le preguntáramos a la iglesia de ese momento y le preguntáramos, ¿usted cómo ve, cómo va a ser la iglesia dentro de 50 años? ¿Cómo va a ser? Si en ese tiempo había un avivamiento grande, entonces todos iban a decir fácilmente de que en el futuro iba a ser aún más, que
la adoración, el avivamiento iba a ser mayor. Porque si en ese momento se estaba viviendo algo ferviente, donde los diáconos no alcanzaban a callar a los que estaban hablando en lenguas, porque uno quería profetizar, y de tantos que habían que querían profetizar, que los diáconos no hallaban cómo mantener el orden, ¿verdad? Porque eso es lo que pasaba, es lo que comentan, ¿verdad? Porque había un avivamiento, había algo tremendo. Entonces, si les preguntáramos a ellos cómo iban a ver la iglesia dentro de 50 años, o 25, 20, lo que sea, ellos pensarían de que pues sería mucho mayor a lo que ellos estaban viviendo, a que sería mayor adoración, mayores milagros, mejores cosas. Pero lo que vemos en la actualidad, hermanos, es que esa adoración y ese fervor ha disminuido, ha menguado en la iglesia actual. Pero eso no es lo que no es de lo que nos han dejado de legado, no es esa la herencia que los que estuvieron antes hicieron. Y mire, hermanos, ya otros ya trabajaron, ahora nadie le va a tirar piedras, porque predique la palabra de Dios. En los inicios en este país sí comentan de que si alguien se levantaba a predicar, ¿verdad? Sí, pues le tiraban piedras, bolsas de cosas malolientes al pequeño pueblo que se levantaba. ¿Por qué? Porque esas personas estaban sembrando. En aquel tiempo estaban sembrando, estaban batallando, estaban luchando. Hoy en día usted ya no tiene que luchar aquí para poder ir a predicar el evangelio. Ya esa lucha ya la hicieron otros hace años. Ya la hicieron otros. Ya pelearon otros. Y hoy en día pues usted no tiene que pelear esas mismas batallas que peleaban ellos. Ahora lo que tiene que hacer es hablar la palabra de Dios, predicar el evangelio, ser anunciador de la liberación para las almas de los no creyentes. Porque ya no se tiene que volver a hacer lo que ya se hizo. Eso le dijo el Señor Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Cuando Jesús llega a Samaria, con la mujer samaritana, que ella pues iba a sacar agua del pozo, y el Señor llegó y le pidió agua, y pues la mujer le dio, y el Señor Jesús le reveló muchas cosas de ella. Le voy a resumir lo que pasó. Que había tenido pues muchos maridos y todo eso, le había contado de su vida, y que ella necesitaba beber de una agua que brota para vida eterna. Entonces la mujer pues aceptó el mensaje y lo fue a anunciar a los otros hombres de Samaria, diciéndoles: ¿no será este el Mesías, el Cristo? Entonces otros hombres fueron, y ya cuando llegaron esos hombres ante Jesús, que estaba con los discípulos, en el versículo 27 dice que en esto, capítulo 4, versículo 27 de Juan, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿De qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho, todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado
trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Entonces fueron otros hombres que Dios envió para que establecieran las bases del Evangelio de Jesucristo. Dios envió a los profetas, Dios siempre estuvo hablándole al pueblo. Entonces los discípulos, lo que le está diciendo el Señor es: ustedes ya no tienen que hacer ese trabajo, ustedes lo que van a hacer es cosechar lo que otros ya hicieron, lo que otros ya sembraron. Ya otros se desgastaron, ya pelearon otros. Entonces ustedes solo cosechen el legado que los otros les han dejado. Solo lo que tienen que hacer es ir a anunciar, porque ya es lo último lo que ustedes van a hacer, que es cosechar. Entonces así es acá también, hermanos. Ya otros ya hicieron, ya fundamentaron las bases, ya todo está listo, solo para que nosotros vayamos y cosechemos lo que otros ya sembraron en el pasado. El pueblo de Israel, volviendo a los jueces, en el inicio, ellos se les había dejado un legado, que era la tierra prometida. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? También cosechar lo que otros habían sembrado, con guerras, con batallas, con esfuerzo, lo que habían ganado. Pero el pueblo lo que hizo fue darle la espalda a Dios y volverse atrás, seguir a otros ídolos, otras creencias, otros credos, otros dioses, y le dieron la espalda a Dios. No cuidaron el legado que se les había dejado. Hoy en día no sé si estamos cuidando el legado que nos han dejado, pero si ya nos ponemos bien así, bien puntuales, hermanos, los que somos hijos, ¿será que estamos continuando con el legado de que nuestros padres nos están dejando? Hablando espiritualmente, ¿verdad? Hablando de la iglesia. Si sus padres pues han sido pues hombres y mujeres que le han servido a Dios con todo el corazón, con toda su alma, y han desempeñado muchos privilegios, pues lo que se espera es que nosotros como hijos continuemos con ese legado, que sigamos el legado que nuestros padres nos han dejado, o lo que están dejando hoy en día. Y también para los padres, la pregunta sería: ¿qué legado le están dejando a sus hijos? Siempre hablando en cuestiones espirituales, ¿verdad? En la iglesia. ¿Qué legado le está dejando usted como padre, como madre, a sus hijos? ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le va a transmitir a sus hijos? Entonces, si usted es un hombre o una mujer que pues está trabajando arduamente para Dios, pues ese es el legado que usted le está dejando a sus hijos. E instruya a sus hijos en ese mismo camino. Bueno, aquí están los hermanos ancianos, los hermanos que ya son ya mayores, pues ellos están dejando un legado acá. El legado de la buena enseñanza de la palabra. El legado de alabar, adorar a Dios con todo el corazón. Están dejando ellos pues un legado muy bueno, muy excelente. Y los hijos de estos hermanos tienen que continuar ese legado. Disculpe que sea tan directo, pero así debe de ser. Los hijos de los pastores deben continuar con el legado de que sus padres le dejan. Porque en el tiempo de Israel así era, hermano. Vemos al rey David, el sucesor del rey David, ¿quién fue? Salomón, y era hijo de él. Allí había un linaje, ¿verdad?, que va a llegar hasta el Señor Jesucristo. Había un linaje, una herencia que era el reinado en ellos, ¿verdad? Y así en nosotros también debe haber ese linaje, hermano. Y usted como padre, como madre, como patriarca de su casa debe dejar ese legado también bien marcado, bien establecido. Y los hijos deben continuar con ese legado. Y esforzarse no para ser como sus padres, sino para que Dios les use de igual o mejor que les usó a sus padres. Así es, así debe de ser.
que la iglesia actual continúe con el legado que nuestros padres nos están dejando. Y nosotros como padres dejar un buen legado a la nueva generación. Porque ese fue el problema de lo que ha pasado actualmente. Que el padre, la madre, le tiene miedo a los hijos. Fíjese qué tremendo es eso. Que no le puede decir nada, porque se enoja, porque no hay que ponerle restricciones, porque puede explotar o se puede ir de la casa. Entonces el padre no corrige como debe de ser, y por lo tanto las nuevas generaciones pues están yendo en otros caminos, en otras direcciones, porque los padres no estuvieron allí, o si estuvieron allí no hicieron el rol que les correspondía hacer. No lo hicieron. Dios les dejó la herencia que Dios le deja también a los padres, pues son los hijos, ¿verdad? Y si su herencia son sus hijos, pues haga algo bueno con sus hijos, instrúyalos. Y quiero anunciar que aquí ya se dijo de que vamos a iniciar talleres vocacionales. Entonces yo me tomo la oportunidad para animarles a todos los padres a que envíen a sus hijos a esos talleres vocacionales. Usted tiene la autoridad, hermanos, para instruir bien a sus hijos. Y tome esa autoridad con sus hijos e instrúyalos y enséñele cosas que le van a hacer un gran hombre y una gran mujer. Y cuide el legado, su legado, cuídelo. Y vamos a iniciar los talleres vocacionales, un taller de canto para los que quieran aprender a cantar. Hay algunos que ya cantan, que ya solo les falta que una guía de cómo entonar las alabanzas. Hay otros que quizás ya han tocado algún instrumento, pero solo falta otra guía, otra enseñanza más. Entonces también va a haber un taller de instrumentos musicales, taller también de inglés, porque también nos enfocamos en lo que son las actividades también académicas, no solo en cuestiones espirituales, también en cuestiones sociales. Y así van a haber otros. Al final ahí tengo yo unas páginas donde el que quiera pues integrarse a cualquiera de los talleres, pues para que ponga su nombre. Cuando finalice el culto voy a estar por allá en la esquina para que el que quiera anotarse pues se anote, porque ya va a ser ya pronto donde vamos a iniciar con los talleres. ¿Y por qué vamos a hacer esto, hermanos? Porque queremos continuar con el legado de esta iglesia, porque queremos que sus hijos, que sus hijas continúen con esta obra, que esta obra no se muera. El trabajo ya lo hicieron nuestros hermanos, los que fundaron esta congregación. Ellos ya lo hicieron, ya se desgastaron, ya trabajaron mucho y ya fundaron esto ya está bien establecido. Entonces no hay que venir aquí a fundar algo más. No, ya está fundado, ya está fundamentado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es cosechar. Eso es lo que hay que hacer hoy en día. Cosechar lo que los otros ya sembraron, ya trabajaron, ya se desgastaron. Y gloria a Dios por los que fundaron esto. Gloria a Dios por los fundadores. Que Dios los siga usando, que los siga bendiciendo. Y que la nueva generación tome el legado que ellos pues nos están dejando, lo que nos están heredando. Y usted como hijo vea a su padre y vea a mi padre, mi madre, qué ejemplo es de mujer, de hombre, servidora de Dios. Entonces yo voy a continuar con ese legado. Y continuemos, hermanos. Para ir ya finalizando el tiempo de los jueces, solo aclarar ahí un punto de que pues lo que les pasaba al pueblo de Israel era que se volvían atrás, se volvían ante otros dioses y se olvidaban del legado de que sus padres les habían dejado. Pero Dios, hermanos, siempre con misericordia, seguía levantando otros hombres. Y por eso hemos leído el caso de Otoniel, ¿verdad? Y, lo que hemos leído de Otoniel es que, el pueblo de Israel estaba haciendo lo que ofende a Dios, lo malo delante de Dios. Olvidaron, dice, olvidaron del Señor su Dios. Ese fue el error de ellos, se olvidaron. Adoraron a las imágenes de Baal, de Acera. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a causa de Risatayín, rey de Aram,
Naharajim. Entonces, quienes estuvieron sometidos, dice, durante 8 años, estaban sometidos porque ellos se habían olvidado de Dios, pero clamaron al Señor. Y Él hizo que surgiera un libertador llamado Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, dice. Menciona, ¿a quién está mencionando? A ese hombre que fue a conquistar la tierra prometida. Y al que Dios levantó fue alguien que era cercano a Caleb también. A Otoniel, hijo de Kenaz, que era el hermano menor de Caleb. Entonces, la familia de Caleb dejó un legado tremendo, hermano. Si usted se toma el tiempo de leer, ahí va a ver que también Abraham, bueno, todos los patriarcas dejaron un legado muy bueno. Y se continuó. Entonces Dios levantó a Otoniel, pero lo hizo ¿por qué? Por misericordia del pueblo. Y así va a ser, hermanos. Si el pueblo adolece algo hoy en día, si la iglesia actual está padeciendo algo hoy, y si los líderes no están haciendo bien su trabajo, Dios va a levantar a otros líderes. Y qué bueno va a ser eso, porque si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, pues, y si Dios levanta a un hombre lleno de su Espíritu Santo, pues lo vamos a seguir, ¿verdad? Si esa persona está conforme al corazón de Dios. Así puede ser también. Porque esto no se trata de los hombres, se trata de la obra de Dios. Y Él va a levantar a los hombres que Él quiera, al que Él quiera levantar. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo de continuar con el legado que nos han dejado y hacer lo que nos corresponde, cuidar la herencia que nos han dejado. Si su padre es cantor, pues usted tiene que continuar con el legado de cantor. Continúe. Si su padre es predicador, usted continúe con el legado de predicador. Su madre es una diaconisa y usted como hija de una diaconisa, su legado también es ser diaconisa. Y continúe con el legado y que en su casa, en su familia, se reconozca ese apellido como siervos y siervas de Dios. Continuemos con el legado y en esta iglesia continuemos también trabajando. Si usted ve muchos lugares vacíos, es probable de que algo nos está faltando y hay que pues ocuparse en hacer algo también, en trabajar mejor, en esforzarnos mejor y anunciar el evangelio para que las almas vengan y dar nosotros el testimonio de que aquí adoramos a un Dios verdadero. Para que esto no se detenga, para que continúe. Valoremos lo que tenemos y transmitámoslo a las nuevas generaciones. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de que tú envías tu palabra en el tiempo correcto, Señor. Y hoy es tiempo, Señor, donde los valientes se deben levantar y cosechar lo que otros ya sembraron. Otros ya se esforzaron, ya trabajaron, ya lucharon. Hoy nosotros vamos a cosechar el fruto y continuaremos con el legado que nos han dejado nuestros padres. Y como padres dejaremos un legado, una herencia muy buena para nuestros hijos, para la nueva generación. Y que esa familia, ese linaje continuará, seguirá generación tras generación hasta que tú vengas, Señor Jesucristo. En este país, en esta nación, aquí se va a predicar tu evangelio, Señor. En este municipio, en Lourdes, Señor, continuará el legado que nuestros padres nos han dejado. Un legado bueno, una herencia buena, una herencia perfecta. Señor, tomamos valentía hoy, Señor, para continuar. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llena a cada uno de los que están aquí y que cada uno tome su rol, el rol que le corresponde y que trabajemos juntos, Señor, para que esto siga hasta donde tú quieres, Dios, hasta donde sea tu voluntad. Yo quiero hacer un llamado así rápidamente. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, si alguien quiere aceptar a Cristo por primera vez, o si quiere reconciliarse con el Señor, hoy solo póngase en pie
y reconozca al Señor. Si su familia pues ha sido conocida por hombres y mujeres que le han servido a Dios, y quizá usted no está continuando con ese legado, pues hoy es el día para que usted tome valor y continúe con el legado. Y si ha vuelto atrás y quiere reconciliarse con el Señor, hoy puede aceptar a Cristo. Él le perdona, Él le da el perdón en esta mañana. Y los que están en la radio también y en cualquier otra plataforma que nos va a escuchar, si su familia, si sus padres le están dejando un legado en la obra de Dios, usted continúe la obra del Señor y crea en Jesucristo, crea en el Dios verdadero, y que su familia tiene el linaje de Dios. Somos linaje del Señor, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Eso es lo que es el pueblo del Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, y pues queda nuestro hermano con nosotros. Allí estaré, allá por la esquina, hermanos, los que quieran anotarse para los talleres.